Hola, buena tarde. Mi nombre es Itzel Eugenia Morales Ortiz. Estudié Ciencia Política en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y una maestría en Derecho Electoral en la Universidad del Valle de Tlaxcala. Actualmente me dedico a impartir cursos a los servidores públicos sobre diferentes temas relacionados con la administración pública. Es un privilegio poder platicar con ustedes el día de hoy en esta primera sesión en su modalidad de virtual, donde abordaremos los siguientes temas. Vamos a revisar la administración pública y las vertientes del Estado. ¿Cómo es que el Estado ha evolucionado a lo largo del tiempo? Para posteriormente revisar la historia y el origen de la administración pública, con los autores clásicos que sentaron las bases sobre dicha ciencia. El tema 3, definiciones de la administración pública. 4, consecuencias de una deficiente administración pública. ¿Qué pasa en el ámbito público cuando no se lleva a cabo una eficiente administración de los recursos? Y en el tema 5, ¿cuáles son los retos de la administración pública de acuerdo con el enfoque de la ONU? Importante que ustedes recuerden que estaremos en comunicación simultánea contestando sus preguntas. Nuestros asesores ya están en línea. Y al finalizar la plática daremos un tiempo para que ustedes puedan comentar, preguntar. Posteriormente recibimos sus comentarios en nuestra página de internet. Cabe destacar que el propósito de esta videoconferencia es formar a personas en el campo de la función pública y ampliar los conocimientos sobre dicha materia. Ahora bien, debemos comenzar que el Estado y la administración parten de los principios de la asociación política. Es importante que ustedes consideren que en un principio el individuo satisfacía sus necesidades por instinto, por supervivencia. Posteriormente comenzó a agruparse en tribus que tenían rasgos en común, como lazos familiares, color de piel, costumbres, creencias. Posteriormente se generaron formas de organización, lo que permitió que generaran un territorio, una población. Y después se generó una sociedad. Esa sociedad tuvo reglas, normas, una forma de gobierno, lo que permitió su supervivencia. Es decir, establecieron un contrato social, así como lo establece y lo define Rousseau. Otra gran preocupación de esas sociedades era saber cómo eficientar los recursos con los que disponían. ¿Qué podían hacer con esos recursos? Y además atender las necesidades de un territorio y de una población. Continuemos con nuestro tema. El Estado. El Estado, de acuerdo con la definición de Dieter Nolen en su Diccionario de Ciencia Política, es el conjunto de instituciones públicas que garantizan la vida en común de las personas. Estas instituciones las debemos entender como las reglas del juego, que orientan la convivencia de la sociedad. Tenemos que comprender que el Estado en un principio no era considerado así, sino que ha sido el producto histórico, social, económico a lo largo de la humanidad. Debemos considerar las vertientes del Estado y cómo ha sido su evolución. En primera instancia tenemos cómo se ejerce el poder del Estado, a través de una autocracia y de un constitucionalismo. Autocracia, considerando que es el gobierno de uno mismo, en donde no hay una sujeción a las leyes. Existe una ley, pero solamente están obligados los gobernados. Y un constitucionalismo, en donde existe una constitución que permite la convivencia, que establece obligaciones, derechos, facultades de los gobernantes y los derechos de los gobernados. En el constitucionalismo encontramos también
que el Estado se rige a través de la división de poderes. Esta división de poderes permite establecer pesos y contrapesos, en donde su principal herramienta es la sanción a la ley. El régimen político lo establece Paoli como la relación entre la autoridad y la sociedad. Aquí encontramos tres regímenes: autoritario, totalitario y democrático. Creo que está por demás que nosotros hablemos sobre los primeros dos, autoritario y totalitario, ya que los ejemplos de la historia son claros, nos han demostrado sus características y sobre todo las consecuencias en una sociedad. Lo importante es que ustedes consideren que en el régimen democrático es donde se establece la garantía de los derechos de los gobernantes y de los gobernados, así como obligaciones, y en donde la mayoría toma decisiones, pero también se da un respeto y una inclusión de las minorías. Por último, tenemos el sistema de gobierno, en donde tenemos al parlamentarismo, al semipresidencialismo y al presidencialismo. De acuerdo con esto, el presidencialismo es lo que nosotros actualmente tenemos en nuestra forma de organizarnos y en nuestro sistema de gobierno. Una vez revisadas las vertientes del Estado, podemos ubicar el caso de México y ver cómo la administración pública se puede enfocar en un régimen, en un sistema de gobierno y de acuerdo a un constitucionalismo. México es constitucionalista, una democracia representativa y con un sistema de gobierno presidencial, en donde se establece esta división de poderes que permite pesos y contrapesos, en donde la administración pública recae en el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo administra, ejecuta las leyes para cumplir los fines del Estado. Esto va a depender de acuerdo al nivel u orden de gobierno del que estemos hablando. ¿En quién se deposita el Poder Ejecutivo? En el nivel federal, en el presidente de la República. En el nivel u orden estatal, en los gobernadores de los estados. Y en el nivel u orden municipal, lo que son los denominados presidentes municipales. Ahora bien, en el legislativo encontramos la función de representar a la población, a la ciudadanía, y también la gran tarea de legislar, de generar leyes para cumplir los fines del Estado. El judicial, su tarea principal es la de administrar la justicia y además de establecer un control, mecanismos de control para el Ejecutivo y para el Legislativo. Encontramos, por lo tanto, que el Ejecutivo, vemos en esta lámina, los niveles u órdenes de gobierno, de los que estábamos platicando. El presidente de la República sus facultades las va a sustentar en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En los gobernadores sus facultades están en la Constitución de cada uno de los estados, que son autónomos, y en los presidentes municipales, en lo que es su ley orgánica de la Administración Pública Municipal, tomando como base el artículo 115 de nuestra Constitución. El legislativo, aquí encontramos cómo están los diputados locales en el caso de los estados, donde se ejerce esa representación. En los diputados federales y los senadores a nivel federal. Y por último, el Poder Judicial, que está depositado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los Tribunales Superiores de Justicia de los estados. Es importante que ustedes consideren que también en el nivel u orden federal está el Tribunal Electoral, los juzgados de circuito, los juzgados unitarios, etc. Continuando con nuestros temas, avanzaremos con la historia y origen de la administración pública. Es importante reflexionar en estas dos preguntas. ¿Cómo surge la administración pública?
¿Cuál es la historia de la administración pública? Son preguntas que constantemente escucho por parte de los participantes que son servidores públicos, que tienen esa gran tarea y responsabilidad de ejercer el servicio público y de atender las demandas y necesidades de la población. Y tomando en cuenta que son servidores con 10, 15 o 20 años de experiencia, pocas son las oportunidades que se tienen para reflexionar sobre el origen y la historia de esta gran ciencia. Hemos abordado las vertientes del Estado. Cuando hablamos de administración pública, debemos considerar que no es una ciencia aislada, apartada, alejada de otras ciencias, sino que tiene una vinculación y contribuciones teóricas de otras ciencias que han aportado, como las ciencias sociales, la ciencia política, la economía, la sociología, el derecho, la administración de negocios, la psicología incluso. Por lo tanto, la administración pública es una ciencia multidisciplinaria. Ahora bien, debemos compartir del hecho que administrar es una actividad general, que desde la antigüedad las civilizaciones se han preocupado por suministrar los recursos con los que cuentan y considerando además los fines y objetivos de la administración. En la administración privada es importante que ustedes consideren que la principal tarea y el objetivo de una empresa privada es el fin de lucro, obtener beneficios. Pero en la administración pública, lo público genera una ampliación y que la tarea de administrar sea más importante, porque lo público tiene que ver con la colectividad. Lo público genera problemas en una sociedad, en una población, sus demandas, sus problemas en educación, en salud, en vivienda, etc. Así lo establece el doctor Enrique Cabrero, profesor investigador del CIDE. Lo público demanda que la sociedad esté al pendiente, que la participación de los ciudadanos sea constante y que, por lo tanto, el Estado solo sea un articulador de lo que es la voluntad ciudadana. Por lo tanto, se reinventa la relación Estado-sociedad. Es importante comenzar por las etapas de la administración pública. Comenzaremos con la primera fase denominada ortodoxa, que tiene que ver con lo que es un Estado gendarme, la visión de un Estado gendarme. Ustedes deben ubicarse en el siglo XX, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, cuando se daban estos cambios importantes en el Estado. Ya estaba el Estado establecido, ya había pasado por un proceso como el que estuvimos platicando en un principio. El Estado gendarme tiene unas características muy interesantes. De acuerdo a que el Estado gendarme se ubicaba solamente en funciones policivas. Aquí encontramos a Max Weber, en donde él nos hace referencia sobre ese Estado gendarme en una conferencia en 1919. El Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. Es decir, el Estado gendarme radicaba en la fuerza del poder y que tenía ese poder de la fuerza legítima. Las tareas del Estado gendarme en esa etapa eran policivas, que consistían en el cuidado y la protección de las fronteras, en la seguridad nacional. Para abordar la historia de la administración pública, debemos remontarnos al siglo XX, en donde el Estado ya está establecido y ha pasado por la historia que anteriormente estuvimos platicando. La primera fase de la administración pública denominada ortodoxa. En esta primera fase se hace un estudio y se hace un análisis de disociar la política de la administración.
Además, considerando que el Estado pasaba por una visión muy interesante, denominada Estado gendarme. En ese Estado gendarme, la característica principal era el dominio de la fuerza pública. Aquí lo podemos visualizar con Max Weber, en donde el Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. En esa etapa, las estructuras gubernamentales eran poderosas, impecables, con estructuras jerárquicas verticales. Ejercían un gran poder. El Estado se limitaba a funciones policivas y de seguridad, en donde las principales tareas eran las guardas de las fronteras, la soberanía nacional y la aplicación de justicia. Pero es en 1929 cuando este Estado gendarme entra en crisis, cuando se dan cuenta que ni los mercados son perfectos, ni el Estado puede solamente limitarse a esas funciones de policía. La siguiente fase de la administración pública, denominada fase heterodoxa, en donde se hace un estudio de las premisas clásicas sobre la dicotomía entre política y administración, considerando y se le dio mayor peso al factor humano que al factor burocrático. En este momento, el Estado pasaba por una nueva visión, denominada Estado-providencia o benefactor, en donde ya no solamente está legitimado el poder por la fuerza que tiene el Estado, sino las preguntas y las reflexiones eran las siguientes: ¿qué hacía el Estado con ese poder que se le había conferido? ¿Cómo lo orienta? Y además, otra característica del Estado benefactor o providencia era la ampliación de funciones estatales y sobre todo la oferta de bienes y servicios públicos como vivienda, educación y salud. El criterio del servicio y del interés público permeó en las acciones del Estado y de la administración pública, lo que generó una nueva visión del Estado omnipresente. Lo que generó una nueva visión en el Estado, denominado Estado omnipresente, en donde la principal característica fue una alta y excesiva participación en todas las esferas del Estado, lo que generó descontento, lo que generó malestar por parte de otras esferas públicas y que estuvieron demandando una participación más directa, lo cual va aunado a una parte fundamental de la administración, ya que se comienza con el estudio y el análisis de la implementación, diseño y evaluación de las políticas públicas, entendiendo las políticas públicas como las acciones que realiza un Estado para satisfacer necesidades. Sin embargo, ese estudio comienza en 1950, con lo que Laswell denomina la ciencia de las políticas. No es hasta los 70 y principios de los 80 cuando se incorpora este análisis de las políticas públicas como herramientas en el accionar del gobierno. En esta parte del estudio y profundización de las políticas públicas estamos en la fase neoclásica de la administración pública. Por lo tanto, el Estado pasa a ser de omnipresente a modesto o regulador, en donde se da un mayor dinamismo gubernamental, en donde la participación de diferentes sectores y la reinvención del Estado es fundamental. Y entramos, por lo tanto, a la fase de la gestión pública, con una nueva visión, un nuevo enfoque, mayor dinamismo, enfoques novedosos en las tareas gerenciales y estructuras más flexibles, menos rígidas, menos duras como las que teníamos en un Estado omnipresente, para llegar a lo que actualmente tenemos con la nueva visión de la administración pública, la nueva gerencia pública.
una nueva visión de la burocracia, en donde se implementan técnicas desde la administración de las empresas para generar esta nueva visión de la administración pública. En este momento, el Estado se ha pasado de omnipresente a modesto o regulador, en donde se da un dinamismo en el accionar gubernamental. Las tareas han cambiado, se tiene una nueva visión y por lo tanto las estructuras son más flexibles y menos duras. Por lo tanto estamos en la fase de la gestión pública, con un enfoque novedoso, en donde se amplía las tareas del gestor público y encontramos además este valor agregado al ciudadano. Al ciudadano lo vinculamos de una forma directa. Para llegar a la última fase, denominada la nueva gerencia pública, en donde, de acuerdo con el doctor Enrique Cabrero, el Estado se responsabilizará por sus acciones y orientará su desempeño de forma eficaz y eficiente hacia los resultados, más que hacia el proceso de gestión. También algo que se da en la nueva gerencia pública es redefinir el espacio público del espacio burocrático y el papel de la reforma del Estado es fundamental en la nueva gestión pública. La democratización del Estado y se genera esta nueva corriente en donde se hacen diversos aportes por parte de autores, por parte de académicos y también aportaciones de la ciudadanía. Hemos hablado ya de la historia y evolución de la administración pública, que va de forma muy paralela a los diferentes escenarios del Estado a partir del siglo XIX, XX y XXI. Y la nueva visión que se tiene de cómo administrar un Estado y cómo eficientar los recursos cada vez más escasos de un Estado. Ahora bien, continuaremos con nuestro siguiente tema, que es la administración. Los autores que definen el concepto son numerosos, de diversas corrientes teóricas, con enfoques diversos, de acuerdo también a las etapas del Estado, que ya platicamos. Todos tienen una concepción y una visión de lo que es esta gran ciencia, de cuál es su propósito y de cómo debe trabajar. Iremos abordando autores que son clásicos y que sentaron las bases de la administración. Pero antes les quiero compartir algo. Cuando imparto cursos de administración pública en el Estado de Puebla, les hago la siguiente reflexión y pregunta. Nosotros, ¿qué administramos en el ámbito de lo personal? Ellos me contestan que administramos nuestro tiempo. El tiempo es un recurso valioso y renovable, ¿sí?, del cual podemos disponer si sabemos cómo administrarlos. Ustedes me comentarán que el tiempo no alcanza, no es el suficiente, ya que con nuestras diversas actividades diarias, trabajo, compromisos familiares, etc., el tiempo no es suficiente. Por lo tanto, lo administramos. Hacemos citas, corroboramos datos, información, hablamos con nuestros jefes, hablamos con nuestra familia, para ver la forma de alargar ese tiempo y de que nos dé capacidad de hacer todo lo planeado en el día. Otro recurso, o bien que ustedes administran, seguramente coincidirán conmigo, es nuestro sueldo o salario, el cual también no es el suficiente, no alcanza. Estamos buscando siempre la forma de cómo eficientar ese recurso que nos llega mes con mes, quincena con quincena, etc. Y también va de la mano con otra cosa que nosotros administramos en el ámbito de lo personal, que es la organización y funcionamiento de un hogar, de una casa. Buscamos la forma de cómo que ese sueldo o ese salario alcance para pagar luz, teléfono, agua. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que administrar no es una tarea nada sencilla y que además administramos recursos que son
escasos. Imagínense esto en el ámbito de lo personal. Ahora, un Estado, ¿qué es lo que hace? Administrar recursos, pero no solamente para una familia de 5 personas, sino para habitantes, para más de 100 millones de habitantes. Por lo tanto, no es una tarea nada sencilla. Nuestro primer autor en la administración pública que vamos a revisar es Lorenzo Borenstein, en donde en su libro La teoría de la administración, él define y él hace un análisis de cómo concibe él la administración en el año de 1865. Él comenta que la administración es la actividad del Estado que tiene lugar mediante los órganos estatales y constituye, por tanto, la vida propiamente exterior del Estado. Es lo que se llama administración del Estado. En esta definición podemos identificar lo que estuvimos platicando en un principio, esa relación entre Estado y administración, y que administrar, por lo tanto, a la sociedad exige funcionarios de Estado que sepan articular los fines y medios con eficacia, ya que sus decisiones tienen incidencia inmediata en toda la sociedad. Ahora bien, tenemos otro autor, Woodrow Wilson. Él propone otra definición de administración pública en 1887 en su obra El estudio de la administración pública, en donde la establece como la parte más visible del gobierno, el gobierno en acción. Es el poder ejecutivo el que actúa, el aspecto más visible del gobierno, y es desde luego tan viejo como el gobierno mismo. En esta definición, Woodrow Wilson nos habla en primer término que la administración pública es lo que se ve. Son los servidores públicos que atienden en ventanilla, que atienden a los usuarios, a los ciudadanos, todos los días, y que es la primera cara de la administración pública. Después, Wilson hace una referencia de cómo la administración pública está depositada en el Poder Ejecutivo, quien lleva esta gran tarea de administrar. Es imposible dividir la actividad pública del gobierno, ya que ninguna acción de gobierno es privada. La evolución de la relación Estado y sociedad a lo largo del tiempo tiene que ver con esta definición. Woodrow Wilson nos dice que lo establece desde el gobierno mismo. Podemos entonces inferir, ya con las anteriores definiciones, que la administración pública se ocupa de optimizar los recursos, no solamente económicos, sino también materiales, humanos, financieros, de todos los individuos, con el propósito de satisfacer las necesidades de la población. Hemos hablado ya sobre las vertientes del Estado y la relación directa con la administración pública, así como las diversas fases e historia y origen de la administración pública. Ahora bien, ¿cuáles serían las consecuencias de una deficiente administración? Tomando en cuenta que administrar es optimizar los recursos, suministrar recursos escasos, no cabe duda que es una tarea compleja y diversa. ¿Qué pasa si una empresa privada no lleva a cabo bien sus finanzas, sus beneficios, sus ganancias? Tiende a desaparecer. Esta empresa, por falta de recursos y solvencia, puede dejar de subsistir, lo que genera además consecuencias indirectas en la sociedad, ya que se perderán miles de empleos, ya que se dejará de recibir ganancias que pueden aportar a la sociedad, ocasionando, repito, desempleo, disminución de ingresos impositivos. Ahora bien, si un Estado lleva a cabo una deficiente administración, ¿qué es lo que provoca en el Estado? Bueno, las consecuencias pueden ser catastróficas: pérdida de empleos, aumento de la pobreza
inflación generalizada, aumento de la deuda externa, estancamiento y una recesión económica. Por supuesto, crisis económicas, desabasto en los servicios de salud, de educación. Imagínense qué pasaría si deja de pasar la basura un solo día por su colonia. Tendríamos consecuencias incluso en salud, ya que generaría focos de infección. ¿Qué pasaría si ningún maestro acudiera a sus aulas? Tendríamos un gran problema en la educación. Impacto en el ámbito social y político. Los ejemplos son claros. Podemos ver ejemplos actualmente como Grecia, Italia, España, en donde una deficiente administración ha generado problemas no solamente en el interior de su estructura de gobierno, sino que la sociedad actualmente está descontenta y está inconforme con estas malas planeaciones y con una mala administración pública. Ahora bien, ¿cuáles son los retos de la administración pública? De acuerdo con el enfoque de la ONU, debemos concluir que los retos son muchos actualmente. De acuerdo con la ONU, en el 2000 se plantearon los objetivos del milenio, que se establecieron en una declaración para dar cumplimiento a dichos objetivos. Se han planteado estos retos en la administración pública. Primer reto, afianzar las instituciones de gobierno en la democracia con base en la eficiencia, eficacia y transparencia. La promoción de la democracia y el buen gobierno son básicos, pues las instituciones democráticas fuertes posibilitan la coexistencia de la diversidad de fuerzas políticas. Asimismo, el desarrollo económico y la erradicación de la pobreza depende de un buen gobierno, con instituciones sólidas y balanceadas, la existencia de órganos legislativos efectivos y transparentes, así como un poder judicial confiable, un control y supervisión real sobre el poder ejecutivo. Fomentar la capacidad de los recursos humanos del sector público es otro reto que plantea la ONU ante la administración pública, el cual consiste en la capacitación de los recursos humanos, que es esencial, y la implementación de nuevas tecnologías. Los desafíos y oportunidades del entorno turbulento demandan una cultura de la legalidad, en donde es imperioso que la sociedad comprenda y que también los actores de la administración pública entiendan que todo debe estar dentro de un marco legal. ¿Cuál es nuestro marco legal para nosotros? Nuestro principal ordenamiento, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así también generar un liderazgo continuo, un servicio público estable, meritorio, certero y confiable. Otro reto que plantea la ONU es aumentar la capacidad financiera, reforzando el papel equilibrador del Estado. Si los recursos necesarios no se pueden aplicar las reformas ni ejecutar los programas necesarios de desarrollo, es indispensable el mejoramiento de la gestión de los recursos para dar solución a estos problemas. El enfoque técnico debe descansar en una voluntad política que tome en consideración a todas las fuerzas sociales, pues de otra forma no puede aumentar la participación, la rendición de cuentas, que se puede convertir en una simulación, y la transparencia en un simple discurso. Otro reto de la administración pública planteado por la ONU es promover la creatividad e innovación permanente. La calidad de los servicios públicos depende de un mejor desempeño y capacidad de los gobiernos. En este caso, la eficacia, la demanda, la creatividad para contar con el apoyo de la sociedad civil y el sector privado. En este escenario,
la administración pública debe orientarse al ciudadano. Y el último reto planteado por la ONU es impulsar las tecnologías de la información y la comunicación en el sector público. El gobierno electrónico y las tecnologías de información y la comunicación pueden aumentar la capacidad de la administración pública para satisfacer las necesidades, las expectativas ciudadanas en cuanto a transparencia gubernamental, rendición de cuentas, interacción y participación. Las tecnologías sirven para aumentar la colaboración entre Estado y sociedad, formar conciencia y propiciar la capacitación. Con esto hemos abordado lo esencial de la administración pública, partiendo de la relación con el Estado, así como su evolución e historia y definición para llegar a los retos que actualmente se plantean. La tarea es continua. El trabajo por parte de la academia, por parte de los investigadores, no es suficiente. Falta una vinculación directa de los servidores públicos para así seguir aportando y contribuyendo a la construcción de una mejor sociedad. Agradezco muchísimo su atención, agradezco sus comentarios, sus preguntas y estamos a sus órdenes para seguir en esta educación continua sobre la administración pública. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes.